Bienvenidos al taller virtual Funciones de las Unidades Administrativas de Contabilidad. Soy Clara Contador y la asistente virtual de la Oficina Nacional de Contabilidad Pública. La licenciada Estefanía Aguilar será nuestra instructora el día de hoy. Es un placer tenerlos a todos participando en nuestro taller. Durante la transmisión estaré apoyándolos para aclarar cualquier inquietud que se presente. Las preguntas serán respondidas en la sesión de preguntas y respuestas. Para no interrumpir la transmisión de la actividad, por favor reporten su asistencia en el chat de la plataforma indicando nombre, apellido y a qué institución pertenecen. Prepárense para sumergirse en un contenido valioso. Comencemos. Le damos la bienvenida a todos. Por aquí tenemos un mensaje del jefe de la oficina. Feliz día para todos y bienvenido a nuestro taller virtual. Esperamos que la información a compartir sea del interés de todos los asistentes. Nuestro equipo técnico está a la disposición para aclarar cualquier duda respecto al tema. Gracias a todos por su participación. Saludos, Fernando Cerque. Vamos a dar inicio a lo que es el taller de las unidades administrativas de contabilidad funciones de las UAC. Para los que no me conocen, mi nombre es Estefanía Aguilar. Pertenezco a la Dirección de Procesos, Normas y Sistemas Contables de aquí de la Oficina Nacional de Contabilidad Pública. El contenido del taller del día de hoy enmarca lo que es el objetivo, marco jurídico, funciones de las unidades administrativas de contabilidad adscritas tanto a los órganos como a los entes, el registro en línea de las unidades administrativas de contabilidad y la centralización y consolidación de la información contable, su importancia en la elaboración de los estados financieros de la República. ¿Cuál es el objetivo? Proporcionar a cada uno de ustedes como participantes un conjunto de saberes sobre la información y las principales funciones de las unidades administrativas de contabilidad y la importancia de ellas en la elaboración de los estados financieros de la República, a fin de desarrollar y fortalecer sus capacidades y habilidades en el ámbito del sistema de contabilidad pública en pro del eficiente desempeño de las actividades que realiza. Procedemos a lo que es el marco jurídico. Como todos sabemos, comenzamos con lo que es nuestra Carta Magna, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Tenemos lo que es el decreto con rango, valor y fuerza de ley orgánica en la administración financiera del sector público, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, de número 6210, de fecha 30 de diciembre del 2015. A su vez, tenemos lo que es el reglamento parcial número 4, el cual regula lo que es la parte del sistema de contabilidad pública. Tenemos las providencias administrativas que regula el plan de cuentas patrimoniales. Hay una reforma parcial del documento del 2021 que fue publicado ahorita el 30 de noviembre del 2023. Es el más actualizado que tenemos. La providencia administrativa conjunta de la UNAPRE y la ONCO, la cual establece o dicta lo que es la liquidación y cierre del ejercicio económico financiero aplicable a los entes políticos territoriales con régimen presupuestarios especiales, así como sus respectivos entes descentralizados funcionalmente. Tenemos la providencia de liquidación y cierre del ejercicio económico financiero de la República y sus entes descentralizados funcionalmente. Y a su vez comenzamos con lo que es la providencia administrativa, que establece las normas técnicas de contabilidad número 1 para la presentación de los estados financieros. Esta norma técnica o esta providencia se publicó el 28 de noviembre del 2018. Así como tenemos esta norma técnica de contabilidad número 1, también encontramos la norma técnica de contabilidad número 2 y número 3. La norma técnica de contabilidad número 2 nos habla acerca de lo que es la elaboración y presentación del estado de flujo de efectivo. Es única y exclusivamente para dictar los parámetros que deben establecerse para poder realizar este estado financiero. Y la norma técnica número 3, la cual nos habla sobre lo que son las políticas contables, cambios en las estimaciones contables y corrección de errores contables, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela el 28 de noviembre del 2018. Algo importante que decir aquí es que a pesar de que estas tres normas técnicas fueron publicadas en el año 2018, siguen vigentes hoy día, o sea, seguimos aplicando lo que establece estas normas técnicas. Adicionalmente, tenemos la providencia administrativa que establece las instrucciones sobre la vinculación de los códigos presupuestarios, económicos y contables, aplicables tanto a la República, al Distrito Capital y al territorio insular Francisco de Miranda, así como a sus entes descentralizados funcionalmente sin fines empresariales. También tenemos la providencia administrativa que establece el marco conceptual del sistema de contabilidad pública.
Ahora venimos con lo que son las circulares. Aquí, como Oficina Nacional, en nuestra página de la UNCOP, le invito en lo que tengan la oportunidad de poder visitarla. Hay mucha información completa, que es muy útil tanto para los órganos como para los entes. Entonces, en lo que tengan la oportunidad, les invito a que puedan, revisar nuestra página web. Allí nosotros dictamos todo lo que son las circulares que compete tanto a lo que es la elaboración de los estados financieros, modelos de asientos contables y diferente información de interés. Continuando con lo que es el marco jurídico, vemos lo que es la circular ONCO del año 2022, número 003, que dicta las instrucciones para el registro contable de las operaciones no presupuestarias de bienes públicos nacionales en el ejercicio económico financiero 2021 y sucesivos. Tenemos la circular del año 2022-004, que establece el cumplimiento de las funciones de las unidades administrativas de contabilidad y demás instrucciones para el registro contable de las operaciones de los órganos de la República y sus entes descentralizados funcionalmente. Esta circular es donde nosotros nos basamos para poder realizar este taller. De igual manera, tenemos la circular 006, que establece las instrucciones sobre las funciones de las unidades administrativas de contabilidad. Hay una última actualización que se realizó en el año 2022. Tenemos la circular del año 2019, 003, que establece las instrucciones sobre el registro de los estados financieros de los entes descentralizados funcionalmente en el sistema de registro de estados financieros CIRREF. Recordemos que por los momentos el CIRREF es solamente para los entes descentralizados funcionalmente sin fines empresariales. Los con fines empresariales envían sus estados financieros mediante oficio. De todas maneras, ese es un punto que vamos a aclarar más adelante. De igual manera, tenemos la circular del año 2018, la circular 009, que dicta las instrucciones para la preparación y revelación de las notas explicativas, que forman parte integrante de los estados financieros. Adicionalmente, tenemos un documento técnico de las funciones de las unidades administrativas de contabilidad. De igual manera, tenemos otros documentos técnicos también que acompañan nuestra normativa. El siguiente documento son los modelos y asientos para el registro contable de las transacciones económico-financieras básicas dictados en el 2021. Un documento técnico que habla sobre la descripción de las cuentas y subcuentas del plan de cuentas patrimoniales dictados por la ONCO, actualizados al 2024, y la operatividad de estas cuentas y subcuentas. Estos documentos fueron publicados en nuestra página web el 7 de diciembre del 2023, aplicables para los estados financieros 2024. Tenemos también lo que es el documento técnico, instrucciones para el uso, la teneduría y conservación del documento soporte del sistema de contabilidad pública, instructivo del sistema de registro de los estados financieros de los entes centralizados funcionalmente de la República, que es el CIRREF, que es ese sistema al que hablábamos previamente, y el instructivo para el registro en línea de las unidades administrativas de contabilidad, el cual se publicó en junio del 2017. Comenzamos con lo que son las unidades administrativas de contabilidad. Ok, ¿qué son las unidades administrativas de contabilidad? Dice que representan la unidad administrativa del órgano o ente contable público responsable de cumplir las normas, instrucciones y demás procedimientos técnicos contables dictados por esta Oficina Nacional y las demás que establezcan las leyes, reglamentos, regulaciones que deben cumplir estas unidades para así garantizar el adecuado funcionamiento del sistema de contabilidad pública. Recordemos que las unidades administrativas de contabilidad pública nace como la necesidad de nosotros poder garantizar este adecuado funcionamiento del sistema de contabilidad pública y poder cumplir con todas las normativas que dicte esta Oficina Nacional. Ahora bien, ¿cómo están conformadas las unidades administrativas de contabilidad? Primeramente por un jefe, el cual puede ser un director, un gerente, un supervisor, un coordinador de contabilidad o quien haga de sus veces, y un analista de contabilidad. Es importante que este analista de contabilidad sea una persona con conocimientos contables, ¿sí? Ya que este analista va a ser el encargado de realizar lo que son los estados financieros presentados ante esta Oficina Nacional. Recordemos que en el instructivo de la norma técnica de contabilidad número 1 nos establece que los estados financieros deben venir certificados y esa certificación debe ser por la máxima autoridad del ente, y un analista o el analista de la unidad administrativa de contabilidad
o del responsable de la elaboración de los mismos. Sí, deben venir también sellados estos estados financieros. Entonces, es importante que este analista contable tenga conocimiento en el área, sea un profesional del área contable. Comenzamos aquí con lo que son las funciones de las unidades administrativas de contabilidad y para comenzar, primero hablaremos de las funciones de los órganos y después de las funciones de los entes. Entonces, comenzando con lo que son las funciones de los órganos, primeramente nos indica que se debe realizar el seguimiento a la contabilidad del órgano, que se genera en línea a través de la herramienta informática SIGECO y todas las acciones que sean necesarias para garantizar el registro oportuno y confiable de la información, cumpliendo con todas las normas y procedimientos que se dictan en esta oficina nacional. Ahora, este seguimiento, ¿en qué momento se debe realizar? Tanto durante como al cierre del ejercicio económico financiero y debe ser coordinado tanto con las unidades administradoras centrales, las unidades liquidadoras y las unidades de bienes públicos. Otra función de los órganos, de las unidades administrativas de contabilidad de los órganos que se debe efectuar en conjunto con las unidades administradoras central y desconcentrada el cierre contable de los fondos girados en calidad de avance o anticipo con la finalidad de detectar errores u omisiones. Estos errores o omisiones que ameriten la solicitud de los modelos de asientos contables a la ONCO. Recordemos que para estos asientos de ajuste se deben seguir todos los procesos establecidos en la providencia de liquidación y cierre. Entonces, una vez que yo haga todos esos procesos establecidos y detecte cuáles fueron esos errores o omisiones, yo hago la solicitud a esta oficina nacional de lo que son los asientos contables. Otro punto importante es que los órganos deben velar de que la documentación remitida a la ONCO relacionada a la solicitud de ajustes contables provenientes de errores o omisiones al cierre del ejercicio económico financiero por parte de los órganos de la República cumpla con los requisitos establecidos en la Providencia de Liquidación y Cierre, que es lo que decíamos hace unos momentos. Ahora, ¿cuáles son esos requisitos? Lo podemos ver a continuación. En primera instancia, el acto motivado suscrito del cuentadante de la unidad administradora. Es muy importante que tenga la notificación a la oficina de auditoría interna de su unidad administrativa de contabilidad, que cumpla con la relación detallada de los montos y hechos económicos financieros, con la copia del expediente administrativo por cada operación objeto de ajuste, la conciliación señalada en el artículo 15 de la Providencia. Recordemos que esta Providencia de Liquidación y Cierre también está publicada en nuestra página web. Tenemos lo que es la planilla de liquidación automática anulada, la planilla de liquidación sustitutiva o manual debidamente pagada, reporte generado por el sistema de información automatizado que indique el saldo del fondo del avance y anticipo al cierre del ejercicio económico financiero correspondiente. El estado de cuenta bancario en el cual se evidencia el monto del hecho económico financiero, objeto de registro, y cualquier otro documento requerido por esta Oficina Nacional de Contabilidad Pública. Ahora, otra función de los órganos es solicitar a la unidad de bienes públicos el inventario físico de los bienes asignados al órgano, de acuerdo con las disposiciones previstas en la Ley Orgánica de Bienes Públicos y los actos administrativos aprobados por la Superintendencia de Bienes Públicos. Recordemos que antes, hasta el año 2016, estos registros lo hacía, era la unidad de bienes públicos. Ahora debe hacerlo la unidad de contabilidad. ¿Sí? Entonces se debe cumplir con todos estos requisitos y se debe proceder luego a lo que es el revisar, realizar y aprobar todos los registros contables relacionados con la incorporación y desincorporación de los bienes públicos por concepto de donaciones otorgadas y o recibidas, faltantes y otros conceptos de acuerdo con los modelos de acceso e instrucciones que al respecto dicte la ONCO. Dentro de esas instrucciones que dictan la ONCO está en la circular que mencionábamos previamente en lo que fue nuestro marco jurídico. De igual manera quiero mostrarles por acá lo que es nuestra página web. Entonces, fíjense, como le decíamos, en nuestra página de la ONCO, en la sección SCP, está la parte circulares. Si nosotros damos clic, nos va a abrir estas pantallas y le damos selecciona las circulares a consultar. Seleccionaríamos registros contables. Cuando consultamos, nos aparece lo que es el registro de las operaciones no presupuestarias de bienes nacionales. Tenemos la última actualización de este registro el 14 de febrero del 2022 en la circular 2022-003. Si seleccionamos, esa circular es la que vemos a continuación.
Entonces nos dicta todo lo que son las instrucciones para el registro contable de las operaciones no presupuestarias de bienes públicos nacionales a partir del año 2021. Entonces, vemos todo lo que son las consideraciones. Entre esas consideraciones está que cada órgano de la República, dice la unidad administradora de contabilidad de cada órgano de la República, es la responsable de realizar el registro contable de las operaciones no presupuestarias de bienes públicos relacionadas con la incorporación y desincorporación y enajenación de los bienes públicos en atención a lo dispuesto con el documento técnico Funciones de las unidades administrativas de contabilidad de fecha 27 de junio del 2017, que era lo que les decía. Entonces, si continuamos, vemos lo que los parámetros o las instrucciones dictadas para realizar estos registros. Vemos el proceso de registro contable de las operaciones no presupuestarias de bienes públicos, cómo es el proceso, cuáles son las fases que debemos cumplir. Y al final de este documento podemos ver lo que es un catálogo de modelos y asientos contables para el registro no presupuestario de bienes, que son todas estas cuentas contables. De todas maneras, cualquier información, cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, nos las pueden hacer llegar y nosotros con gusto se las responderemos. Tenemos lo que son otras funciones de los órganos de las unidades administrativas de contabilidad. Entre sus funciones está el reclasificar en las cuentas patrimoniales correspondientes los saldos reflejados en las cuentas patrimoniales, construcciones en procesos de bienes del dominio privado y construcciones en procesos de bienes del dominio público una vez culminadas las obras. Si tenemos obras en proceso, y entonces, ¿qué nos dice esta función? Que luego de que nosotros terminemos esas obras en proceso, debemos proceder a reclasificar las cuentas, por decirlo de alguna manera u otra, darlas de baja. Entonces, la reclasificación se debe realizar de acuerdo con los modelos de asientos contables e instrucciones que al respecto dicte la ONCOM y debe estar soportada en la información y documentación remitida por las unidades responsables, quienes velarán por la culminación de dichas obras. Recordemos que estos modelos de acentos contables también los podemos encontrar en nuestra página web. Otra función nos indica que se debe llevar el control de las inversiones en acciones y participaciones de capital. Participaciones de capital, compra y venta de acciones, que efectúan los órganos que integran el ente contable público en los entes que conforman el sector público, privado y externo, dando cumplimiento a las instrucciones que al respecto dicta el ONCO. Un ejemplo de esto sería el Ministerio de Petróleo. El Ministerio de Petróleo es un órgano que tiene acciones en PDVSA. Sí, entonces, él como órgano debe llevar el control de todas las acciones que tiene en estos entes descentralizados. Sí, de igual manera pasa con el Ministerio de Información y Comunicaciones, que tiene inversiones en acciones en CanTV, Movilnet y así entre otros ejemplos. Entonces, como órgano, tiene inversiones en acciones y participaciones de capital en un ente, bien sea del sector público, del sector privado o del sector externo. Entonces, cuando suceda esto, se debe llevar el control de estas inversiones y se debe cumplir con todas las instrucciones que se dicten en esta oficina nacional. Ok. Velar por el cumplimiento de la remisión oportuna por parte de los entes descentralizados funcionalmente adscritos o tutelados por los órganos de los estados financieros y demás informaciones requeridas por la ONCO en la oportunidad y medios requeridos, de acuerdo con las normas, procedimientos e instrucciones técnicas dictadas por esta Oficina Nacional o por los órganos de inspección, vigilancia y control según corresponda. Ok, algo importante en esta función de los órganos, las unidades administrativas de los órganos, es que es velar por el cumplimiento de la remisión. Recordemos que como órgano nosotros no tenemos la atribución de poder emitir los estados financieros, sino de velar porque realmente se cumpla esa remisión. El que remite o el que envía los estados financieros son nuestros entes descentralizados, ¿sí? Adscritos o tutelados. Ellos son los que tienen la responsabilidad de enviar esos estados financieros. Porque, ¿qué pasa? De repente, como órgano, pueden sentir la necesidad o de por querer cumplir o por querer supervisar todos los que son los entes descentralizados. Queremos de que todos sus estados financieros los envíen al órgano y entonces nosotros centralizarlos todos y después enviarlos al ONCO todos juntos. Entonces, ha pasado de que por hacer esas acciones
hay entes que se quedan en calidad de omisos porque consideramos que nunca llegó aquí el ONCO o llegó en un tiempo que no debería, fuera de lo que es el primer trimestre del ejercicio económico financiero. Entonces, cuando pasa eso, puede acarrear la consecuencia de que quede como omiso. Entonces, es importante de que nosotros simplemente como órganos velemos de que nuestros entes descentralizados cumplan con la remisión, pero ellos son los que tienen que remitirlo directamente aquí al ONCO. ¿Sí? No es función del órgano emitir los estados financieros, simplemente velar. ¿Ok? Otra función. Bueno, aquí finalizamos con lo que eran las funciones de los órganos. De todas maneras, en los documentos antes mencionados, de lo que son las funciones de las unidades administrativas de contabilidad, las instrucciones, esos documentos técnicos que están en nuestra página web, podemos encontrar otras funciones distintas. Ahora comenzamos con lo que son los entes descentralizados funcionalmente. Dentro de sus primeras funciones tenemos que los entes descentralizados funcionalmente deben llevar la contabilidad del ente contable público en los libros contables diarios mayor debidamente formalizados ante las instancias correspondientes, que sería el registro público o mercantil donde fue asentada la Constitución, y realizar las operaciones de apertura y cierre contable de acuerdo con lo establecido en la providencia administrativa de liquidación y cierre dictada por esta Oficina Nacional en conjunto con las Oficinas Nacionales de Crédito Público, Presupuesto y Tesorería. Esto es con lo que son los entes descentralizados funcionalmente sin fines empresariales. ¿Sí? Ellos solamente deben tener lo que es el libro diario y el libro mayor. Ahora, los entes descentralizados funcionalmente con fines empresariales deben presentar también los libros que les exige el Código de Comercio: el libro de compra, el libro de acta de asamblea, el libro de accionistas, el libro de inventario y todo lo demás que exige el Código de Comercio. Por eso al final de la función nos indica que los entes descentralizados con fines empresariales deben cumplir con lo establecido a tales fines en el Código de Comercio. Esto a partir de lo que es el artículo 32 del mismo. Entre otras funciones tenemos que los entes descentralizados funcionalmente deben realizar el seguimiento de los registros contables. Como decíamos hace un instante, estos registros contables deben ser en el libro diario, el libro mayor, que son los que se le exigen como entes descentralizados funcionalmente en los sin fines empresariales, y estos deben venir por orden cronológico, sin que existan vacíos o omisiones, y con todas las demás normas y procedimientos establecidos en el ordenamiento jurídico vigente. Recordemos que en el artículo 36 del Código de Comercio nos indica que debemos omitir lo que son vacíos, lo que son tachaduras, enmendaduras, el borrar asientos o parte de ellos, lo que son arrancar las hojas o mutilar alguna parte de los libros contables. Entonces es importante que al momento de realizar nuestros registros contables no exista ninguna de estas cosas, ¿sí? Sino que podamos hacerlo de la forma correcta para así cumplir con todo lo que son nuestras normativas. De igual manera, nos indica que entre las funciones de los entes descentralizados funcionalmente se deben cumplir con el plan de cuentas patrimoniales prescrito por esta Oficina Nacional en cuanto a los que son los entes descentralizados funcionalmente sin fines empresariales. Este plan de cuentas patrimoniales prescrito por la ONCO se encuentra en nuestra página web, así como está el plan de cuentas patrimoniales, está la descripción de este plan de cuentas y la operatividad de las cuentas del mismo. Lo tenemos en nuestra página web. Y en cuanto a los que son los entes descentralizados funcionalmente con fines empresariales, se deben utilizar el plan de cuentas o catálogo de cuentas aprobados por las autoridades competentes, de acuerdo con la naturaleza de las actividades que realiza. Entonces, dependiendo de cuál es la naturaleza del ente, ellos van a decidir, junto con la asamblea de accionistas o las autoridades competentes, cuál va a ser el plan de cuentas que van a utilizar. El plan de cuentas del ONCO solamente les puede servir a manera referencial. Otro punto importante es que se debe realizar y o aprobar los registros contables relacionados con la depreciación, amortización y deterioro de los bienes generados por la unidad de bienes públicos del respectivo ente contable público. En este punto es importante mencionar que
dentro de las políticas contables de cada ente descentralizado, puede decir cómo va a ser la depreciación o la amortización de sus bienes. Nosotros, como Oficina Nacional, aún no hemos dictado la normativa como tal, pero estamos en trabajo en ello, junto con las unidades correspondientes, las oficinas correspondientes. Sí, se están realizando mesas técnicas de trabajo para poder dictar esta información. Hasta tanto, cada unidad, cada ente descentralizado tiene la autoridad de poder establecer en sus políticas contables cómo va a ser esa depreciación o amortización. También se deben realizar los asientos contables de ajuste, corrección de errores u omisión de los hechos que afectan la situación patrimonial del ente contable público en cualquier momento del ejercicio económico financiero o los generados con motivo del cierre correspondiente. Entonces, estos modelos de asientos contables o correcciones de errores o omisiones deben hacerse de acuerdo con lo que es también la norma técnica de contabilidad número 3, que habla sobre esto precisamente, corrección de errores, cambio en políticas contables. Esta norma técnica nos dicta cómo debe ser el proceso a seguir para realizar estos ajustes contables. De igual manera, es importante mencionar que cada vez que nosotros realicemos lo que son los estados financieros, debemos informar a través de las notas explicativas cualquier ajuste que se haya realizado. ¿Sí? Esas notas explicativas buscan o tienen el objetivo de revelar y proporcionar información adicional que no es clara y precisa al momento de presentar la información, pero que es relevante para su comprensión. Entonces, es importante que como entes descentralizados funcionalmente o comunidades administrativas de estos entes, que nosotros tengamos ese hincapié o ese querer de buscar de hacer las notas explicativas de la mejor manera posible. Recordemos que también en nuestra página de la ONCO está un instructivo de lo que son estas notas explicativas, cómo deben venir, qué es la información que deben de contener. Entonces vemos que hay un orden de que en las primeras tres notas explicativas nosotros vamos a reflejar todo lo concerniente al ente descentralizado. ¿Sí? ¿Cuáles son las políticas contables que tiene? ¿Quién es el ente descentralizado? Y a partir de la nota explicativa, número 3, nosotros vamos explicando, vamos desarrollando cada una de las observaciones que tenemos a nuestros estados financieros. Otro punto importante es que se debe velar por el control actualizado del registro de las inversiones en acciones y participaciones de capital que efectúe el ente descentralizado funcionalmente en los entes que conforman el sector público, privado y externo en cumplimiento de las instrucciones giradas por la Oficina Nacional de Contabilidad Pública. Entonces, como decíamos hace unos momentos, para los órganos, así como el órgano tiene inversiones en acciones en entes que tomamos el ejemplo del Ministerio del Petróleo, que tenía inversiones en PDVSA, de igual manera pasa así con los entes. De un ente puede tener inversiones en otro ente. Ejemplo, CanTV puede tener inversiones en acciones en Movilnet, por tomar un ejemplo. Otra función importante es que como entes descentralizados se debe preparar anualmente los estados financieros del ente contable público, de acuerdo con las normas, procedimientos e instrucciones técnicas dictadas por la ONCO o por los órganos de inspección, vigilancia y control según corresponda. Entonces, que vemos aquí que nosotros, como entes descentralizados, debemos preparar estos estados financieros. Estos estados financieros deben ser definitivos. Sí, como le dice la siguiente función, dice presentar ante la máxima autoridad del ente contable público los estados financieros definitivos para su aprobación, firma y posterior remisión a la Oficina Nacional de Contabilidad Pública o a los órganos de inspección, vigilancia y control según corresponda. Permiso, disculpe. Entonces, ¿por qué nos dice que los órganos de inspección y control según corresponda? Porque hay entidades o hay órganos de inspección, como lo son la SUNAVAL, SUDIAC, SUDEBAN, que regula lo que son los bancos. Por lo menos en el área de los bancos, ellos solicitan que se envíen sus estados financieros cada 3 meses, de forma trimestral. Entonces, ante la SUNAVAL, ellos pueden enviarlo de forma trimestral, pero aquí a la ONCO se debe enviar de forma anual. Entonces se deben cumplir tanto con los criterios que establezcan ellos como órganos de inspección, así como todas las normas o procedimientos técnicos que se dictan como Oficina Nacional de Contabilidad Pública.
Entonces es importante que estos estados financieros sean definitivos, que no sean borradores, que no sean preliminares, que cumplan con todas las normativas e instrucciones dictadas por esta Oficina Nacional. Nosotros tenemos de igual manera un taller que es el taller de presentación de estados financieros. En este taller podemos ver todo lo que corresponde a la presentación de estos estados financieros, algunos tips, cómo deben venir los estados financieros, que deben ser de forma comparativa, las normas que se deben cumplir en cuanto a lo que es la presentación, el encabezamiento, el cuerpo, la certificación. Ha pasado que como Oficina Nacional hemos recibido estados financieros que no cumplen con estos parámetros, que no cumplen con estas instrucciones. Entonces es importante tenerlo en cuenta, de que los estados financieros deben venir de acuerdo a la norma técnica de contabilidad número 1, en cuanto a lo que es el estado de flujo de efectivo, la norma técnica de contabilidad número 2, y todos deben venir acompañados de sus respectivas notas explicativas. No pueden venir o no pueden enviar a esta Oficina Nacional de Estados Financieros que no tengan sus notas explicativas. Recordemos que los estados financieros lo envían los entes descentralizados, ¿sí? No los órganos, porque los órganos no presentan, no envían estados financieros, primeramente porque no tienen personalidad jurídica. Sí, la personalidad jurídica la tiene es el ente. Otro punto importante es que no tienen responsabilidad por sus pasivos, no tienen activos propios. Entonces, por lo menos en el ejemplo de lo que es el estado de situación financiera, que comprende activos, pasivos y patrimonio. Entonces, si no tienen responsabilidad por sus pasivos, no tienen activos propios, entonces, ¿cómo presentan un estado de situación financiera, por ejemplo? No pueden hacerlo. Entonces, es importante tomar esta información, ¿sí? Tomar esto en cuenta. ¿Qué otro punto, qué otra cosa importante mencionamos en este taller? De que los estados financieros deben venir de forma comparativa, deben venir a valores históricos. El estado de flujo de efectivo debe ser por el método indirecto. Las notas explicativas deben tener el mayor nivel de desagregación posible de las cuentas, el mayor nivel de detalle. Y si hubo un cambio en alguna política contable, debe expresarlo estas notas explicativas. La información debe corresponder. Sí, por ejemplo, si yo envío estados financieros en el 2022 y digo que mi patrimonio fue de 100.000, cuando yo presente el estado financiero 2023 comparativos con el 2022, mi patrimonio tiene que decir que fueron 100.000. Si hubo algún cambio, algún ajuste, se debe presentar en las notas explicativas de por qué se cambia, de por qué de repente en el 2022 yo había dicho que eran 100, pero ahorita que estoy presentando el comparativo 2023-2022, ahora digo que son 110 o que son 95. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿De qué se dieron cuenta? No, mira, hubo ajustes después de la fecha de presentación, hubo algún cambio, entonces todo eso debe venir acompañado en las notas explicativas. Otro punto importante acá es que los entes que funcionen como casa matriz deberán elaborar los estados financieros consolidados con sus filiales o subsidiarias. Un ejemplo de ello es la CBG. CBG funciona como una casa matriz, ¿sí? Y como casa matriz, ella tiene subsidiarias. Cada una de sus subsidiarias, por ejemplo, Alcasa, Benalún, Bausilún, entre otras, deben encargarse de enviar sus estados financieros a su casa matriz, que es la Corporación Venezolana de Guyana, la CBG. Entonces, la CBG tiene la función o tiene la obligación de consolidar estos estados financieros y emitir un único estado financiero a esta oficina nacional. Que recordemos que si tenemos alguna duda, alguna inquietud a medida que se va desarrollando el taller, pueden ir formulándolas por el chat y serán respondidas al final del mismo. Otra función es velar por la remisión oportuna al ANCO de los estados financieros, como le decía hace unos instantes, definitivos, elaborados y presentados de conformidad con las normas e instrucciones dictadas por esta Oficina Nacional dentro del primer trimestre del ejercicio económico financiero siguiente al cierre. Si ese primer trimestre sería desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo. En este caso de los estados financieros 2023, debieron presentarlos en este año 2024 dentro de ese periodo. Los estados financieros que no se presenten dentro de ese periodo quedarán en calidad de omisos y los que estén en calidad de omisos serán remitidos luego
por un oficio a la Contraloría General de la República. Entonces es importante que como entes nosotros velemos porque sea la remisión oportuna aquí al ANCO y de tratar de enviarlo en el periodo correcto, ¿sí? De tratar incluso de que sea antes del 31 de marzo, no esperar al final, porque ¿qué pasa? Que han enviado también estados de han enviado estados financieros que tienen inconsistencia. Entonces, si llegan aquí el 31 de marzo, el momento de realizar la revisión por parte de la Dirección de Análisis de Estado Financiero y ven que tienen algún error, ven que tienen alguna inconsistencia de algún tipo, se tiene que enviar un oficio a ese ente descentralizado con esa inconsistencia. Entonces, ya quedarían también en un estatus de inconsistente, que no es la idea es que sus estados financieros puedan ser aprobados durante este primer trimestre del ejercicio económico financiero. Ok, entonces tenemos que este envío, esta remisión a la ANCO va a depender de si somos entes descentralizados funcionalmente con fines empresariales o sin fines empresariales. Si somos con fines empresariales, se deben remitir de forma física o digital los estados financieros y las notas explicativas que lo acompañan, correspondiente al ejercicio económico financiero, acompañado de un oficio dirigido al jefe de la ANCO. Y luego estos estados financieros se deben, se van a realizar, se van a analizar por los analistas, valga la redundancia, de esta oficina nacional. Y para los entes descentralizados sin fines empresariales se deben registrar y remitir los estados financieros definitivos correspondientes al ejercicio económico financiero inmediato anterior mediante la herramienta informática, Sistema de Registro de Estados Financieros, SIRE. ¿Sí? Por eso es importante que nosotros mantengamos actualizado todo lo que es nuestro registro de las unidades administrativas de contabilidad y que nos mantengamos al día con nuestros usuarios, con nuestras contraseñas del CIRRE. Y velar porque el registro y la carga de estos estados financieros también se hagan dentro de ese primer trimestre del ejercicio económico financiero. Es importante mencionar que al momento de cargar los estados financieros en esta herramienta informática, validemos que sean los mismos o la misma información que yo estoy registrando en el sistema, porque también nos ha sucedido de que en el momento en que como analista validamos la información, nosotros comparamos lo que está registrado en el sistema con los documentos que están adjuntados y muchas veces no corresponde. Entonces, ¿qué ocasiona esto? Que a través de la misma herramienta nosotros devolvamos los estados financieros, que es importante que como unidades administrativas de contabilidad estemos pendientes de nuestro sistema, ¿sí? Después que hemos cargado los estados financieros, estar chequeando constantemente si me han dejado alguna nota, si de repente me los devolvieron o no me los devolvieron, si los aprobaron. Entonces debo estar pendiente de si no tengo alguna información, no ha llegado algo, bueno, me comunico al ONCO, me comunico a mi analista correspondiente. Si alguno no sabe quién es el analista de sus entes, al final de la sesión nos puede escribir, nosotros tomamos sus datos y le mandamos la información correspondiente de sus analistas. Si tuvieron algún percance de repente con el usuario o la contraseña del CIRREF, también se lo podemos hacer llegar. Entonces, es importante que tomemos las medidas pertinentes para cumplir con lo que es la emisión de los estados financieros de forma correcta. Otro punto importante es tanto para los órganos como para los entes, es mantener actualizado el registro de las unidades administrativas de contabilidad, tomando en cuenta el instructivo ubicado en la sección SCP de la página de internet de la Oficina Nacional de Contabilidad Pública. Si quiero mostrarles por acá, fíjense aquí en la sección SCP, están las unidades administrativas de contabilidad, la actualización 2022. Cuando damos clic a esta pestaña, podemos visualizar lo que es la circular funciones de las unidades administrativas de contabilidad. Tenemos lo que son el documento técnico de las funciones administrativas de contabilidad y tenemos el instructivo para el registro en línea de las unidades administrativas de contabilidad y el link para acceder a este registro. Si yo le doy clic, me abre inmediatamente lo que es el usuario o el correo electrónico, me pide la contraseña y que ingrese el código. Si yo aún no he registrado en mi unidad administrativa de contabilidad, le puedo dar a la sección registro y me va a aparecer una serie de datos que me necesito suministrar para yo poder crear
este registro. Una vez que yo genere mi registro, que haga mi actualización de las unidades administrativas de contabilidad, este, va a hacerle llegar una información de eso, lo que es su usuario, su clave o alguna otra información correspondiente. Entonces es importante que velemos o que estemos pendientes de mantener actualizados estos datos, ¿sí? Porque toda la información que nosotros manejemos a través de la Oficina Nacional de Contabilidad Pública se la vamos a hacer llegar a través de sus unidades administrativas de contabilidad. Entonces, por aquí podemos ver lo que es el instructivo de las unidades administrativas de contabilidad de este registro. Tenemos lo que es el contenido, cuál es el objetivo, su alcance. Tenemos el proceso de acceso al formulario de registro de las unidades administrativas de contabilidad y vamos a ir viendo unas pantallas del seguimiento paso a paso de cómo debemos hacer el registro, cómo debe ser el llenado de cada uno de estos caracteres, de la cédula, el nombre, teléfono, código de validación. Sí, esto debe hacerlo tanto el jefe de la unidad administrativa de contabilidad como el analista contable. Entonces nos va a arrojar una constancia de registro y los datos del registro. Se recuerde que la contraseña debe ser ingresada respetando las mayúsculas y las minúsculas. Tenemos todo lo que son las instrucciones. ¿Sí? Fin del proceso, hacer el formulario de registro de las unidades administrativas de contabilidad. Tenemos los datos de las UAC, quién es el órgano de la denominación del órgano. En este ejemplo, nosotros colocamos el de aquí, banca y finanza, cuál es el código del ente, denominación del ente, bueno, su DEBAN en este caso. Entonces vemos todo lo que compete a este registro. Si hay algún cambio en lo que son los responsables de los analistas contables de las unidades administrativas de contabilidad, es importante que hagamos esta actualización, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros nos comunicamos es mediante estos datos, mediante esta unidad administrativa. Otro punto importante es coordinar con la unidad de planificación y presupuesto el cumplimiento de las instrucciones establecidas en la providencia administrativa de liquidación y cierre. Otra función que compete tanto a los órganos como a los entes es conformar y resguardar el expediente físico que soporta cada una de las transacciones económico-financieras registradas, organizadas y numeradas en orden consecutivo, conformado por las correspondientes copias de los documentos justificativos que las soportan, de acuerdo a lo establecido para cada proceso en el marco del sistema de contabilidad pública, en el marco conceptual, con el propósito de facilitar las tareas de control y la auditoría interna o externa. Para este resguardo de los expedientes, nosotros también contamos con instrucciones para el uso, tenedoría y conservación de los documentos del soporte del sistema de contabilidad pública. Este documento, así como se los mostré hace unos instantes, podemos verlo también en nuestra página de la ONCO. La misma sesión SCP es uno de los primeros documentos que nosotros podemos ver allí. Otra función es que se debe asistir en la oportunidad requerida a las inducciones impartidas por la Oficina Nacional de Contabilidad Pública y formular ante la misma las consultas necesarias para la efectiva aplicación de las normas, modelos de asientos contables e instrucciones técnicas que se dicten en esta Oficina Nacional en el marco del sistema de contabilidad pública. Recordemos que estas consultas pueden ser vía telefónica, en contacto directo con sus analistas o por los números que están publicados en la sección Contáctenos de nuestra página web. Puede ser incluso en esa misma sección. Tenemos un área donde podemos redactar preguntas que van a llegar a nosotros y nosotros vamos a responder a través de esos correos electrónicos que ustedes allí dejan. Son respuestas técnicas, respuestas formales, que son debidamente fundamentadas. Si hay alguna pregunta muy técnica o muy de basamentos legales, tenemos las personas capacitadas para responder cada una de esas preguntas o inquietudes. Así que si hay algo en lo que tengan alguna duda, algún procedimiento, modelos de asientos contables, como decía aquí, alguna instrucción, o cualquier otra inquietud, pueden hacerlo mediante la sesión de Contáctenos en nuestra página web. También pueden hacerlo mediante un oficio o solicitando una mesa técnica con los especialistas de esta oficina nacional.
Se deben cumplir con las demás funciones que sobre la materia contable establezcan las leyes, reglamentos y demás actos de carácter normativo, así como las disposiciones dictadas por esta Oficina Nacional. Ok, aquí vemos lo que es el registro en línea. Bueno, ya yo se los mostré, me adelanté. Cómo debía hacer ese proceso, cómo es el paso a paso del registro en línea, si aún no he hecho el registro, si ya lo hice y he hecho algún cambio de algún analista en algún área, es importante renovar este registro, hacer la actualización de los datos. Y bueno, cualquier otra duda o inquietud, estamos a la orden. Ahora pasamos con otro punto importante que es la centralización y consolidación de la información contable, su importancia en la elaboración de los estados financieros de la República. Ok. El proceso de centralización de la información contable nos indica que la contabilidad de la República comprende la producida por los registros contables originados por las transacciones económico-financieras de los órganos que integran la República. La Oficina Nacional de Contabilidad Pública tiene como atribución unificar, centralizar y consolidar la contabilidad del sector público. Eso lo podemos ver en el artículo 125 al 131 del decreto con rango, valor y fuerza ley orgánica de la Administración Financiera del Sector Público. Esto se hace con la intención, perdón, de poder, un momento, disculpe. Ok, de poder cumplir con la elaboración de lo que son los estados financieros. Este proceso se encarga de hacerlo la unidad o la dirección de análisis financieros de esta oficina nacional. Es un proceso que se lleva a cabo con la finalidad de poder presentar los estados financieros de la República. Ahora, ¿cómo se realiza este proceso de descentralización? Dice que se inicia con la apertura del ejercicio económico financiero en el CIGECO, que contendrán los saldos contables anteriores y la información de la ley del presupuesto del ejercicio vigente y se generará a través del registro de la ejecución presupuestaria de egresos y recursos. Que es importante mencionar en este punto, que este proceso de centralización o de apertura que hacemos, que en cuanto a lo que es el estado de situación financiera, vamos a trasladar los saldos finales de este estado a los saldos iniciales del siguiente periodo económico financiero. Lo que cerró en el estado de situación financiera en el 2023 se va a trasladar a mis saldos iniciales en el 2024. Ahora, lo que es el estado de rendimiento financiero en 2023 se cierra por completo y esos saldos quedan en cero. Entonces, en el año 2024 iniciaría mi estado de rendimiento financiero en cero. ¿Sí? Ok, otra información importante es que para el proceso de centralización tenemos lo que son los momentos tanto presupuestarios como contables, tanto en lo que es los recursos como los egresos. Estos momentos contables del proceso presupuestario, tenemos lo que es el devengado y el recaudado para lo que son los recursos y para los egresos tenemos el causado y el pagado. A través de esta gráfica podemos ver todos los que son los órganos que conforman o que pueden operar a través del sistema SIGECO. Aquí podemos ver la Asamblea Nacional, la SUDEBI, CENIAL, el CNE, la SUNAI, Defensa Pública, la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Supremo de Justicia. Son parte de estos órganos que integran o que registran la ejecución presupuestaria a través del SIGECO. Ahora, para finalizar el ejercicio económico financiero, se procede a realizar los correspondientes ajustes a las cuentas contables con el fin de demostrar los saldos reales de la misma, así como también se debe realizar el cierre de las cuentas de gastos e ingresos para determinar el resultado del ejercicio económico financiero. Que esto es algo de lo que les decía en el punto anterior. Es algo que se encarga la Dirección de Análisis de Estados Financieros y es simplemente el traslado de estos saldos para poder iniciar el siguiente ejercicio económico. Ahora, dentro de los ajustes que se realizan, tenemos lo que es por parte del Tribunal Supremo de Justicia, los ajustes contables derivados del cierre del ejercicio económico financiero. Tenemos por parte de la SUDEBI lo que es el registro de las operaciones no presupuestarias de bienes nacionales, tenemos lo que son el registro de los derechos pendientes a favor de la República, por parte del CENIAL el registro de las rentas pendientes por recaudar a favor de la República,
Tenemos lo que es la determinación y registro de las variaciones en las inversiones en acción y participaciones de capital del sector público y externo. Y por parte del Tesoro tenemos lo que es la validación y registro de las operaciones públicas de la Oficina Nacional de Crédito Público, que es la deuda pública, y la Oficina Nacional del Tesoro. Dentro de este proceso decimos que se tiene que llevar a cabo la contabilidad de la República y elaborar los estados financieros correspondientes, realizando las operaciones de apertura, ajuste, reclasificaciones y cierres de la misma. Entonces, se deben revisar, realizar y aprobar los registros contables relacionados con las incorporaciones y desincorporaciones de los bienes y se asistirán en la oportunidad requerida las inducciones impartidas por la ONCO. Sea, las transferencias de bienes públicos entre órganos no tienen afectación contable, sin embargo, deben llevar los respectivos controles y trámites administrativos dictados por la SUDEBI. Ok. Entonces, ya para ir finalizando, vemos de forma gráfica cómo es el proceso para yo poder realizar lo que son las actividades previas a la preparación de los estados financieros. Por parte de los órganos de la República está la ejecución presupuestaria de los recursos y egresos, se hace un acta de omisión como primera parte de la providencia de liquidación y cierre, lo cual me va a generar un oficio y modelos de asientos contables y de manera final o como producto tenemos lo que es un CUC. Y las operaciones no presupuestarias de bienes públicos tenemos modelos de asientos y registros contables en el CIGECO y tenemos lo que es los bienes de uso y las notas explicativas de los mismos. En cuanto a lo que son los entes descentralizados funcionalmente, tenemos lo que son los estados financieros. En cuanto a la variación y registro de las inversiones en acción y participaciones de capital, tenemos la recepción aquí por parte de la ANCO de los estados financieros, revisión, análisis y carga en el CICEFE de los estados financieros. Esta revisión, análisis de carga lo hace lo que es la Dirección de Análisis de Estado Financiero. Cada uno de los analistas de los entes descentralizados se encarga de revisar los estados financieros enviados ante esta oficina nacional, por eso es importante que sean los estados financieros definitivos, que no sean preliminares, que no sean borradores, que se hayan verificado, ¿sí? Que cumplan con la ecuación patrimonial, que es la ecuación patrimonial, bueno, que mis activos deben ser iguales a mis pasivos más mi patrimonio, porque ¿qué pasa? El registro en el CICEFE se realiza de manera manual. Entonces, cada uno de los registros, las transacciones que se vienen presentando en los estados financieros, nosotros como analistas procedemos a cargarlas en este sistema. Entonces, si no cumple con la ecuación patrimonial, si no cumple con los parámetros dictados en cada una de las normativas que le hemos mencionado anteriormente, el sistema no me va a permitir avanzar. Entonces, por eso es importante que como órgano velemos porque nuestros entes descentralizados, adscritos o tutelados, cumplan con todos los procedimientos, con todas las normativas, con la remisión oportuna ante el ANCO y que como entes, bueno, también velemos porque todos estos parámetros se cumplan, con que todo venga de acuerdo a la normativa, a las instrucciones, como le hemos venido haciendo tanto hincapié en eso. ¿Por qué? Porque hemos visto con mucha preocupación, con mucho énfasis en que realmente han sucedido estos casos. ¿No? Entonces debemos tener cuidado, por eso decíamos al inicio también de que el analista contable debe tener conocimientos en el área, debe ser un profesional del área, así que conozca cuáles son los pasos a seguir para elaborar mis estados financieros. Después que se realiza esa revisión, análisis y cargas en el CICEFE, se elabora una hoja de trabajo, se realizan los que son los modelos de asientos de ajuste, si se corresponde, si se requiere, y como producto tenemos lo que es un CUC, el comprobante único contable. También tenemos lo que es la variación y registro de las inversiones en acciones y participaciones de capital a largo plazo por parte el sector externo. Recepción de los estados financieros, análisis de estados financieros y luego voy a lo que es la consolidación de las inversiones y participaciones de capital. Ok. ¿Cuáles son la información o cuáles son las requisiciones que se necesitan para poder elaborar los estados financieros?
Primero, todo lo que tiene que ver con las transacciones económico-financieras de los servicios y órganos desconcentrados, de la Oficina Nacional de Crédito Público, de la Oficina Nacional del Tesoro y del CENIAL. Entonces, tenemos esas actividades previas. Por parte de lo que es crédito público, se realiza una solicitud mediante un oficio, la certificación del registro contable de la deuda pública en el CIGECO. Perdón. Está la recepción de la certificación de las cifras por parte de la Oficina Nacional de Crédito Público y se verifican los que son los reportes contables de estas cifras. Por parte de lo que es la Oficina Nacional del Tesoro, en coordinación del cierre de las cuentas de ingresos fiscales, los registros contables de las operaciones propias, se realiza un memorando y se procede a llevar a cabo lo que son las reglas de matriz y los asientos contables. Eso me produce a mí un comprobante único contable. Y por parte de lo que es el CENIAT, tenemos lo que es la recepción de la información de las rentas por recaudar, las gerencias regionales, tributos internos, aduanas y principales, la consolidación de la información por planillas de liquidación, recaudación notificadas y anuladas. Y esto me permite a mí lo que es la remisión de los modelos de asientos. Toda esta información es importante nosotros tenerla para poder elaborar lo que son los estados financieros de la República. Y por último, decimos que para poder preparar y presentar los estados financieros, tenemos lo que son los actores responsables y la información consolidada. Como un resumen de lo que acabamos de decir, de forma gráfica, podemos decir que, bueno, la Oficina Nacional del Tesoro envía lo que son los ingresos nacionales de vengado recaudado, registro de las operaciones públicas. Tenemos la información por parte de crédito público de la deuda pública a corto y largo plazo, tanto interna como externa, las rentas por recaudar por parte del CENIA, lo que son los gastos, bienes no presupuestarios, derechos pendientes, ajuste, la providencia, liquidación y cierre de lo que son los órganos, ministerios y órganos con autonomía funcional. Y por parte de los entes descentralizados funcionalmente de la República, tenemos lo que es la consolidación patrimonial de los estados financieros. Después que nosotros tenemos toda esa información, procedemos a realizar los estados financieros definitivos de la República. Entonces, bueno, esta fue toda el taller del día de hoy. Espero haya sido de su provecho, de su agrado. Si hay alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, vamos a estar revisando el chat. Las diapositivas, sí. Sí, no, sí. Ok, si por favor nos pueden enviar por correo las diapositivas. Sí, será enviado a través de los correos. Dice, con el certificado de participación, adicionalmente la actividad está siendo grabada para posteriormente ser subida a nuestro canal de YouTube Capacitación OnCall. Pueden verla en diferido y compartir la información con sus equipos de trabajo. Esto es algo importante, tanto para la persona de la duda, quise compartirlo para los demás para que también lo tengan en cuenta. Ok, aquí hay Margarita. Dice, si estamos hablando de un lapso de 90 días para presentar los estados financieros, es decir, del 1 de enero al 31 de marzo para quedar en el estatus de omiso, una vez presentados los mismos dentro de este lapso, no se debería quedar omiso en caso de que se presentara alguna corrección o observación a los mismos. Hago esta observación en el caso no, dice aquí, ya va. Disculpe. Presentar el último día, este lapso, el 31 de marzo, y se presentará alguna observación o corrección. Es decir, no deberían pasar a la Contraloría, simplemente se debería realizar las correcciones ante la ONCOY y el ente respectivo visto que dichos estados se presentaron dentro del lapso respectivo. Ciertamente. Entonces, si presentan los estados financieros dentro del periodo de los 90 días, que es desde el 1 de enero al 31 de marzo, si lo hago durante este periodo y se envía los estados financieros, me di cuenta que tiene alguna inconsistencia y se corrige dentro de este mismo lapso del 1 de enero al 31 de diciembre, quedan aprobados y no hay ningún tipo de problema, no se envían como omisos ni nada a la Contraloría. Ahora, si yo lo envío el mismo 31 de marzo y pasan los días y tienen inconsistencia, no van a quedar como estatus de omiso, sino con inconsistencia, ¿sí?
no quedarían omisos. ¿Cuáles quedarían omisos? Los que después del 31 de marzo no envían sus estados financieros ante esta oficina nacional. ¿Sí? Ese listado se lleva a cabo de todos esos entes descentralizados que no cumplen con el tiempo de remisión. Si los envían después, bueno, ya quedaría por parte de ese ente. Pero mientras que se envíen durante este lapso, no habría problema. Pues, si tiene alguna inconsistencia, algún error, simplemente quedaría con estatus de inconsistencia, no omisos. Espero poder haberme explicado. Dice, las universidades públicas son entes descentralizados. Si tenemos universidades públicas, por ejemplo, el caso de la Universidad Central de Venezuela, es un ente descentralizado funcionalmente de la República, el cual debe enviar su información a esta oficina nacional. No sé si tenemos alguna otra duda, alguna otra pregunta. Ok. No sé si tienen alguna otra duda, alguna otra inquietud. Aquí escribió el Consejo Federal de Gobierno, Fondo de Compensación Interterritorial. Buenos días. Recordemos que podemos pasar todas nuestras inquietudes por el chat y si no, bueno, mediante los instrumentos que les mencioné en el transcurso del taller, bien sea oficio, preguntas por la página web, a través de una mesa técnica, a través de nuestros analistas. Em, por aquí veo otra pregunta que dice, ¿cómo deben presentar sus estados financieros los servicios desconcentrados? Los servicios desconcentrados eh, tiene su personalidad es común con el de su órgano de adscripción, ¿sí? Entonces los servicios desconcentrados podemos decir que no tienen personalidad jurídica, por lo cual no deben elaborar o no deben remitir estados financieros. Si ellos no tienen responsabilidad por sus pasivos, no tienen activos propios, entonces ellos no deben cumplirlo con lo que es la remisión de sus estados financieros porque realmente no los realizan. Otra pregunta es quién debe certificar los estados financieros. Los estados financieros deben ir certificados por la máxima autoridad del ente, ¿sí? Y deben venir con la firma tanto de la máxima autoridad del ente como el responsable de la unidad administrativa de contabilidad que interviene en el proceso de elaboración de los mismos. Deben ir debidamente firmados y sellados. Si es obligatoria la conformación de la unidad administrativa de contabilidad y su registro ante la ANCOP, sí, es de carácter obligatorio, ya que es el instrumento que se tomó para poder tener contacto con cada uno de los órganos y entes que conforman la República y poder hacerle llegar todo lo que es la normativa contable dictada por esta oficina nacional, sí, en cumplimiento del reglamento y de la Ley Orgánica de Administración Financiera del sector público. ¿Tienen alguna otra duda, alguna otra inquietud? Pueden escribir por el chat, pueden ir indicándonos. Si todo quedó claro, también lo pueden indicar por el chat. Recordemos que toda esta información será enviada a través del correo con el certificado de participación. Igual les invitamos a participar y a visitar nuestros canales, nuestras redes sociales, el canal de YouTube. Vamos a estar pasando por allí todo lo que son las capacitaciones, las tenemos por allí publicadas. Los estados financieros, ¿sí? Después del 31 de marzo, quedan en calidad de inconsistencia, serán publicados en nuestra página de la ONCO. Nosotros como Oficina Nacional publicamos a través de nuestra página web cuáles son esos entes descentralizados que remitieron información y que quedaron en carácter de inconsistencia y cuáles quedaron como omisos. De todas maneras, cualquier información, cualquier inquietud que tengan en cuanto a un ente en específico, puedes hacerlo también mediante el chat privado o puedes hacernos llegar una comunicación, un oficio, las mismas preguntas a través de la página web y nosotros te sabremos responder o decir cómo está el estatus de ese ente en específico. Recordemos que cada ente descentralizado tiene su analista contable, el cual tiene la responsabilidad y el privilegio de guiarlos a cada uno de ustedes en lo que es la correcta presentación de lo que son los estados financieros ante esta oficina nacional, cualquier duda, cualquier inquietud en cuanto al registro en el CIRREF, en cuanto a lo que son la información enviada mediante oficio, toda aquella duda o inquietud que se tenga,
pueden comunicarse con nosotros a través de la página web, a través de los números allí señalados o mediante un oficio, mediante un correo. Bueno, si no hay otra inquietud, si no hay alguna otra pregunta, creo que damos por finalizado nuestro taller. Tenemos un mensaje del jefe de la oficina, Fernando Serpa, para todos. Dice: agradecido con todos por su participación. Es un honor para nosotros poder llevar a cabo este tipo de iniciativas de capacitación en aras de incentivar, promover y fortalecer la ciencia contable pública en el país y servir de marco para el intercambio de experiencias, generar y compartir información contable con el fin de facilitar, ayudar y orientar las actividades de nuestros sujetos regulados. Hasta una próxima actividad. Cualquier apoyo y o asesoría, nuestro equipo técnico está totalmente a la disposición. Saludos, Fernando Serpa, jefe de la Oficina Nacional de Contabilidad Pública. Bueno, espero estén todos muy bien. Hasta luego. Damos las gracias por su participación. El taller virtual ha llegado a su fin. En nombre de todo el equipo de la UNCOP agradecemos sinceramente su participación. Esperamos que la información compartida haya sido de provecho para todos ustedes. En los próximos días recibirán por correo electrónico su certificado de participación y el material de apoyo de la presentación de hoy. Los invitamos a visitar nuestra página web www.uncop.gov.be y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima oportunidad de aprendizaje juntos. Que tengan un excelente día.